Cierra la puerta, apaga la luz y abre tu mente. Estás a punto de entrar a un mundo donde nada es lo que parece. Bienvenidos a todos, estamos un día más aquí acompañándoles con este bonito proyecto que hemos denominado El Marqués, junto a mi hermano Gwen. ¿Cómo estás, Gwen? ¿Cómo está, gente bonita? ¿Cómo estás, Gabriel? Estamos esta tarde para poderles traer un nuevo programa hablando sobre los acontecimientos que recién han pasado. La verdad estoy muy bien, estoy ansioso de empezar el programa. Muy bien. Bueno, darles la bienvenida y otra vez decirles de que no se pierdan porque este capítulo está súper imperdible. Así que comenzamos. Buenas noches a todos, otra vez les doy la bienvenida a este proyecto hermoso que hemos llamado El Marqués. Hoy vamos a tocar un tema, se podría decir nuevito, recién salido del horno, donde pues nos ha pillado de sorpresa. Yo pensé que no iba a ser tan rápido, la verdad, pero los tiempos son perfectos y ya veremos qué es lo que nos depara en el futuro. Esta noche vamos a tocar sobre el fallecimiento y lo que nos trae lo que es el futuro, o lo que se piensa que nos puede traer el futuro del Señor Francisco y la Iglesia Romana. Y como he decidido ponerle a este capítulo, es el último Papa y el fin del mundo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te trató la vida esta semana? ¿Cómo viste este fallecimiento del Papa Francisco de repente? Bueno, estábamos justo acabando lo que era Semana Santa y fue una noticia grande, la verdad. Es una coincidencia grande donde justo aparece esta noticia grande el día lunes a las 7:30. Se nos va el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Y wow, muchas personas en redes sociales están recordando cómo era el Papa de una persona humilde, cómo ha decidido su último adiós, quiénes han sido las últimas personas quienes han recibido esa última noticia. Sus secretarios, cómo lo estimaban muchas personas, y cómo en esta última etapa sus fieles le han ido a despedir. Mañana ya es su entierro, hoy se está velando por última vez, entonces mañana ya es su funeral y van a asistir muchas personas, a lo que tengo entendido, mandatarios, el rey de España y muchos fieles más que lo van a acompañar al señor Francisco, al Papa Francisco, a lo que es la Basílica de Santa María. Ya, sí, como tú dices, es un poco mucha coincidencia, y vamos a tocar también ese tema sobre cómo habría sido lo que es el fallecimiento del Papa Francisco en ese día, justo en ese día de Pascuas, ¿no? Un día posterior de Pascua. Pero era justo terminando Semana Santa. Claro, era el lunes, después del domingo de Ramos. Después del domingo de Pascua. De Pascua, perdón, sí, después del domingo de Pascua. Sí. Justo en la mañana, 7:30 exactos, calles del Papa. La verdad, una noticia grande para el mundo católico. Para todos en sí, todos. Porque aunque yo no profeso mucho lo que es la religión católica, y tú tampoco creo, pero sí, digamos, tenemos el sincretismo de pues estar un cacho atento a este tipo de eventos, ¿no? Tanto de Semana Santa,
Corpus Christi y todo eso. ¿Sabes lo que ha sido impactante Sí. en esta? Es que justo cuando vino a Bolivia, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, visitó todos los países, visitó Chile, visitó Perú, visitó Bolivia, visitó Brasil, México, incluso Centroamérica. Ya. Pero lo más extraño fue que no pudo visitar Argentina. Algo que recién el presidente Milei lo había dicho, era de que iba a traer el Papa. Tenían una... diferencias, pero se reconciliaron y querían hacer una. Claro, justo Jorge Bergoglio había dicho, mi más grande sueño de mí es regresar a mi casa, que era Argentina. Ya. Entonces, lastimosamente, su sueño no se pudo hacer realidad. La verdad, era considerado por sus fieles un hombre humilde. Tenía también su carácter, como muchos Sí. hemos visto en redes, pero a mi parecer, la verdad, se considera como un papa, Buena onda. como uno de los mejores papas, yo le diría. Ya. ¿Ya? Aunque no sé la verdad el recorrido de los demás papas, ha sido un papa que ha destacado, la verdad, Ya. por su humildad, porque si bien las personas saben detrás de las redes y tú también, es Sí. que su funeral ha sido algo sencillo. No se está... Sí. Ha sacado todo ese lujo de la Iglesia Católica, porque él quería hacer eso. Él quería sacar todo el lujo de la Iglesia Católica para que la iglesia sea más humilde, como él lo dijo, una iglesia pobre para los pobres. Ya. Entonces él hizo eso. Su funeral fue algo sencillo, la verdad. No se está enterrando con sus lujos él, sino se está enterrando simplemente con su cuerpo y en un ataúd en los cuales muchas personas terminan, ¿no?, su vida. Ya. Y lo que más bonito fue que pidió enterrarse en Santa María. Muchos papas se han enterrado en lo que es la Basílica de San Pedro, Sí. pero él se está queriendo enterrar en la Basílica de Santa María, Sí. que es algo muy... que dice mucho de este papa, ¿no? Sí, en eso tienes mucha razón. El señor Bergoglio o Francisco I, como todos los conocíamos, ¿no? Desde el momento que él sale lo que es como ya nombrado Papa, ¿no? El 2013, él pues desde el principio con su propio nombre él te da a conocer cómo va a ser su mandato, y como tú dijiste es de que es un papa para los pobres. Muchos lo tildaron de comunista, socialista y todo eso, pero hay que tomar en cuenta de que la Iglesia Católica como tal está pasando por uno de sus peores momentos, porque hoy con la globalización, la tecnología, todo eso, las religiones se están quedando atrás, no se están actualizando. Entonces tienen un gran problema de marketing ahí. Y Bergoglio ha venido a hacer eso, como tú dijiste, a revolucionar y a acelerar el cambio y la actualización de la Iglesia Católica. Y eso es lo que ha querido hacer. Incluso tenía un, ¿cómo se llama? Uno de sus dichos que era de que ya no vivimos en las épocas antiguas, ya vivimos en otras épocas, y que una de sus reformas tenía que ser de que ahora los que van a elegir el nuevo papa van a ser menores de 80 años. Entonces ahí te están diciendo que necesita gente joven, y al mismo tiempo con esto de lo del cónclave, todo eso, y los preferiti o los preferidos para ser papas están siendo la mayoría jóvenes, o al menos hay jóvenes, no jóvenes de 20, 30, ¿no? Pero sí jóvenes en pensamiento y en edad también. En edad no, la verdad. ¿Por qué? Porque el único papa que está ahorita, bueno, que está siendo el más nombrado, el más joven, es de 76 años o 66 años, si no me equivoco, que es el papa Antonio Tang de Filipinas, asiático. Él es el único joven, porque los demás ya tienen 76 años, 79, entonces uno creo que igual ya tiene 80 años, entonces no son
Sí, yo a ¿Quién era lo el que más me joven? voy es de que él quería el pensamiento joven y lo que él quería era que la iglesia crezca junto con el mundo y se renueve. Eso es lo que quería el padre Bergoglio o Francisco desde el momento en que él da, no sé si alguna vez te fijaste que en los videos que él iba en viajes, incluso casó una pareja chilena y les dice, y un bonito consejo, la verdad, lo tomo de muy buena manera porque él les dice, ¿qué sería o cuál es el secreto para tener una buena relación de esposas? No era esta pareja chilena, era otra pareja, pero le Era dicen eso. la de no vayan a la cama a dormir. Sí, que estén enojados. peleados, sí. Pelense todo lo que quieran, quiéranse romper. Es que de él sus lemas siempre eran así. Sí, era Incluso muy progresista. hablando de lo que es la homosexualidad, él dijo, Sí. no soy quien para Juzgar a los a- gays, sí, a los es muy cierto. homosexuales, porque el único que tiene que juzgar es Dios. Yo no. Ya. Todos son bienvenidos a la iglesia, sean transgéneros, bisexuales, gays, lesbianas, LGBT y Q, son bienvenidos a la iglesia, porque no se es para juzgar. Entonces, esas mismas obras hicieron que al Papa lo vean como un Papa humilde, ¿ya? Y se veía desde el principio, como tú Sí. dijiste, lo mencionaste, Desde el momento desde el momento en que que le se nombra el nombran mismo como Francisco. Habemos Papa, hay un video justo filtrado en donde están vistiéndolo al Papa y él simplemente quiere estar algo sencillo. Y Ya. lo más curioso es que él no llevaba un crucifijo de oro, porque mayormente sí. los papas llevaban ese crucifijo Cierto, de oro. cierto, Y él cierto, llevaba más que cierto. todo un crucifijo de madera Sí. y un crucifijo de plata. Y entonces tampoco llevaba lo que son los botines rojos, que muchos papas han destacado los botines rojos porque era, según ellos, era la sangre de Jesús. Claro. Entonces el Jorge Bergoglio hizo que eso desaparezca en su mandato en la iglesia y simplemente fue con sus mismos zapatos con los que estaba ese día, porque justo uno de los obispos le dijo, su santidad, los Ya. zapatos rojos, y Jorge Bergoglio les dijo, yo no necesito eso, yo quiero mis zapatos, los que yo me pongo. Entonces eso también dijo mucho de qué hablar. Eso se filtró, creo que después de lo que el Papa fue nombrado, y por eso ya lo veían como un Papa humilde. Y lo más curioso fue, y algo que recién me acabo de enterar, es que en 2005 no querían los obispos o los cardenales que entre un Papa latinoamericano. Muy bien, ahí has tocado un buen tema. Ya. Sí, entonces no querían que entre un Papa latinoamericano. Y más creo que era un Papa, ay, no me acuerdo muy bien, pero sé que no querían en 2005 que entre un Papa latinoamericano. Y justo el Papa Francisco llega a entrar en el año 2013, Sí. que es antes de que Benedicto XVI renunciara, después Sí, no, de que sí, renunciara. el Papa Francisco quedó como en segundo lugar en el cónclave que lo nombró a Benedicto XVI como el nuevo Papa. Entonces, eso es lo que tú dijiste y es lo que vamos a tomar y vamos a ya empezar a entrar en materia de que la Iglesia Católica, como te dije, está sufriendo una transformación y está sufriendo también una caída enorme en lo que son los fieles. De que hay dos partes en la Iglesia Católica. Una parte la cual es progresista, lo vamos a llamar así, que quiere actualizarse y quiere renovar la fe, como ellos dicen, quiere renovar la fe. Y hay otra que es súper hiper conservadora. Y hay una pelea entre esos dos. Por eso también era el tema de las profecías, el tema de lo que es... Y justo en la parte de los conservadores está el Papa
africano. Ya. Él está como cabeza Sí. líder entre los Sí, conservadores. sí. En el, no me acuerdo el otro lugar que es, está igual otro tipo de papas, que está el papa. A mí me hace reír mucho su cara porque tiene la cara El de cardenal, no es papa. digo, cardenal, sí, perdón, que tiene esa cara muy cómica, la verdad, para mí. No me acuerdo cómo se llama. Y al medio justo de entre los conservadores y esta otra línea de papas está el papa filipino. Digo, está el cardenal filipino. Ya nombrando yo papa. Está el cardenal filipino, que es que él también era seguidor de Francisco. Entonces, como dije, él es uno de los papas más mencionados dentro del Vaticano para ser el nuevo papa. Sí, y tienes mucha razón en eso. Y ahí vamos a ver cómo se va a definir el siguiente papa o el siguiente vicario de Cristo, como les dicen ellos. Va a ser súper interesante cómo en estos días se van a empezar a dar lo que son las muestras de religión, los devotos hacia la iglesia, que son millones. Sí decimos que está en un super momento la iglesia católica, pero está en sus peores momentos ahora. Está en sus peores momentos de... Vamos a retroceder el tiempo. Vamos a ir a la era después de que Constantino dice que después de que Constantino hace oficial a la iglesia a la iglesia católica como la fe única de Roma. Desde ese tiempo hasta, se puede decir, hasta antes de los 2000, incluso antes de los 1900, la iglesia católica tenía uno de los, bueno, era un poder más, o sea, una potencia más, porque todos estaban subordinados a esta iglesia. Sabemos que el Vaticano hoy por hoy se considera como el país más pequeño, tiene su ejército, tiene su propia forma de monarquía, su banco, su economía, de todo. Pero ese poder que ellos ostentaban desde el principio de la era del Vaticano hasta el siglo XIX, siglo XX, era único. O sea, después de Dios era el Papa. Era tan fuerte su poder que podían decidir incluso guerras, podían haber decidido uniones, todo eso. Entonces ahora vemos que eso está tratando de, bueno, se está perdiendo, ya no tiene la misma influencia que antes. Antes de que hablemos de los papas, ¿sabes literalmente algo muy extraño que veía de los comentarios de la gente? Sí. Era que justo el pueblo romano había sido el culpable de que Jesús muera, o bueno, ellos eran los que lo sentenciaron, los que lo mataron, Sí. todo, etcétera, ¿no? Sí. Y justo en Roma ha sido donde se ha construido lo que es la Basílica de San Pedro y se ha construido el Vaticano. Muchos han dicho de que ¿por qué si ellos han sido los que han hecho eso con Jesús? Ya. Ahora, algo que también yo estaba viendo era de que justo cuando el primer papa, que era San Pedro, había sido crucificado boca arriba, Sí. Boca abajo, perdón, sí. al revés, ¿no? Había sido crucificado en ese lugar, en donde hoy en día es la Basílica de San Pedro. Por esas razones que se llama Basílica de San Pedro. Sí. Y justo, no sé cuál de los papas ha hecho que desentierren El mismo Francisco. Basílica No, fue el Francisco. ya, no me acuerdo mucho, pero la cuestión fue de que hizo que desentierren para ver si realmente ahí estaba los restos del Papa San Pedro, Ya. en donde la gente empieza a desenterrar. Bueno, los excavadores empiezan a desenterrar, traen gente y empiezan a desenterrar hasta que encuentran lugares en donde son túneles, muchas cosas, mucha historia, la verdad. Y donde encuentran lo que es un lugar donde dice algo en romano, pero no me acuerdo muy bien, que su traducción lo dice: aquí está San Pedro. Ya. Y justo destapan eso y ahí justo hay un cuerpo que no tiene piernas. Y justo dicen que en esos tiempos a los papas les quitaban las piernas, cuando los crucificaban así. Okay. Bueno, no a los papas, a las personas que los crucificaban les quitaban las piernas. Ya.
entonces le enterraban así, y justo a este cuerpo le faltaba extremidades. Ya, bueno, Y las era- extremidades inferiores, Ajá. ya. Entonces, la verdad descubren esto y bueno, se supone que, bueno, se tiene entendido de que es el Papa San Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Sí. Y como te dije, eso es lo que habían hallado en la Basílica de San Pedro. Ya. Para contextualizar lo que estamos hablando de San Pedro, ustedes, algunas personas deben decir, ¿quién es San Pedro o quién es Pedro? Pedro llega a ser el apóstol de Jesús, uno de sus discípulos más importantes. Pedro viene del griego piedra, en el cual Jesús le dice, supuestamente, o en la historia oficial nos dice eso, que Pedro, como deriva de la piedra, él dice, tú eres Pedro de piedra, porque en ti voy a edificar mi iglesia. Pero como estábamos viendo contigo, ¿no? Antes lo de María Magdalena, todo eso, entonces hay contradicciones en la misma historia, pero la oficial nos cuenta eso, y por eso es la Basílica de San Pedro, es el primer Papa Pedro, se lo considera así. Entonces eso lo hace Constantino el Grande. Pero como te decía, esto lo que tú dijiste de que lo desenterraron, todo eso, recientemente nomás estaba escuchando de que, bueno, lo investigué, y era de que el Papa abrió unas puertas, y casualmente dicen que después de abrir estas puertas, que dicen que es de una habitación y tiene muchas teorías, pero casualmente el Papa empieza a enfermar. Y ya vemos todo lo que se dio ya hasta el día de su fallecimiento, que fue el lunes, que esta iglesia católica, aunque esté en sus peores momentos, tiene muchos secretos. Ya sea, incluso, sabes que he estado investigando eso, y era de que no sé, pero hay teorías. Dicen que tienen un vampiro, tienen los cuerpos de Adán y Eva, tienen el Santo Grial, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la lanza de Longinus, y tienen a Judas ahí adentro. O sea, dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano están esas cosas. Algo que no puede ser fuera de lo creíble, o sea, también es creíble. ¿Por qué? Porque, como te dije, hay muchos papas, son más de 100 tantos papas, Sí, que están siendo enterrados ahí. Y justo uno de los lugares más protegidos del mundo es el Vaticano. sí. Al menos la Biblioteca del Vaticano. Sí, es la más protegida del mundo. Y eso, como dijo, su ejército es uno de los más pequeños y no son tampoco... Pero tienen ejército, pues. Sí, claro, pero no son tan fuertes como los de Estados Unidos o los de Rusia. Pero sí, su ejército se defiende, creo que al contrario es de Bolivia. Perdón. Entonces, sí tienen un buen ejército. Y la verdad, sí, para mí puede ser algo creíble el hecho de que tengan muchas de estas cosas. Por eso es que justo uno de estos papas, justo también yo ya estaba investigando, justo uno de estos papas, el Papa Juan Pablo I, Ya. que muere a los 33 días de ser nombrado papa. Mucha duró un mes. Sí, Ya. literal. Justo al mes de haber sido nombrado papa, murió extrañamente. No Ya. se sabe cómo murió. Este papa era un papa igual que el Papa Francisco, era un papa muy humilde. Ya. Entonces, este papa era de las personas que veía a alguien en la calle y le saludaba, o simplemente a sus comensales, a las personas que estaban ahí, les agradecía por todo lo que se les hacía. Cuestión de que justo el día en que muere, las personas dicen, antes de ser papas, el papa recibe chequeos de todo el cuerpo. Obvio, sí. Todos dicen que no tenía nada, absolutamente ninguna enfermedad, nada, estaba sano el papa. En cuanto justo una de las monjas que se le prepara el té, bueno, el papa baja primero a desayunar, creo, o a almorzar, no me acuerdo muy bien.
justo baja a almorzar y les dice a las monjas que se lo cocinaron, les dice: su comida estuvo muy buena, estuvo muy bien, estuvo, como dirían, estuvo muy chingón. Y las monjas, obviamente agradecidas por ello, le dan la mano al Papa también. Justo el Papa se vuelve a subir a su habitación y una de las monjas llega al momento en donde dice que el Papa tenía una rutina, que era de que él siempre se levantaba a las 6 de la mañana para bajar las gradas y rezar. Entonces, en este caso, las monjas siempre iban y se le ponían, antes que él saliera, una taza de café, en donde extrañamente las monjas vieron esa taza de café llena. Entonces ellas se preguntaron qué pasó, porque el Papa no ha tomado el Papa café. Juan Pablo I. Juan Pablo I, en donde abren la puerta y lo encuentran el Papa reposando en su cama con los lentes de lectura y ya muerto. Y las monjas no se preguntaban porque el día anterior había estado bien. Entonces todos se preguntaban qué es lo que realmente había pasado. Ahora, hay teorías en donde dicen que el Papa Juan Pablo quería revelar ya secretos que tenían entre las personas corruptas en lo que es Europa. O sea, todo lo que ahora está aconteciendo con lo que es incluso la revista Economist, él quería revelar esos secretos. Quería revelar secretos sobre las cosas del Vaticano, algo que no se puede revelar. Claro, pues obvio. Entonces él quería revelar eso, quería revelar muchas cosas, la verdad, incluso económicas del Vaticano. Se dice que llegaron tal vez a matarlo porque... O sea, no es nada loco pensar eso, porque como tú dices, o sea, de que hay una persona que quiere revelar esas cosas, sabemos que hay poderosos los cuales no les conviene que revelen eso, y peor en la Iglesia Católica, porque, como te decía, desde que Constantino hizo la promulgación de la nueva fe hasta el día de hoy, la Iglesia Católica ha recaudado, viejo, full información. Estos cuates manejan economía, manejan el tema extraterrestre, manejan el tema paranormal. Sí, ¿por qué el tema paranormal? Tal vez a muchos no les suene esto, pero el Papa, cuando llegó a Chile, el Papa Francisco dice, necesitamos más exorcistas. Hoy en la actualidad reconoce eso, reconoce, como tú dijiste, ya empezó a hacer progresiones sobre la homosexualidad, las orientaciones sexuales, y que todos deberíamos ser una iglesia sola, como dijo Jesús. Bueno, eso sí era un mensaje de Jesús, pero no es nada loco pensar eso, de que un papa puede ser atentado por su vida, porque es uno de los puestos más deseados, aparte de ser presidente de las potencias, pero es uno de los lugares más deseados con más poder del mundo. Entonces yo te creo en esa parte, yo te creo de que tal vez lo han tratado de matar. Este tema del Papa Juan Pablo II es que al momento de realizar la autopsia Juan Pablo I. Sí, Juan Pablo, perdón. No realizaron autopsia. Ya ve. Entonces no se sabe de qué había muerto y la gente se empezó a olvidar de él. Incluso eso, lo de la autopsia, estás hablando en el embalsamamiento. El anterior no estabas hablando sobre que el Papa se veía raro, ¿no ve? El Francisco estaba medio raro, ¿no ve? Sí, porque, bueno, según las teorías está de que ha muerto de derrame cerebral. Por eso es que su cabeza estaba hinchado, y muchas personas deben saber eso, doctores incluso. Han dicho, han dicho de que no le habían embalsamado bien. ¿Sabes qué es embalsamiento? Sí. Entonces no lo habían hecho, el procedimiento no lo habían puesto bien. Entonces por eso es como luce ahora. Y es un poco tétrico porque sí lo he visto y da miedito. Parece pequeño. Sí, da mucho miedo. Y como te decía, y esto siempre se ha dado en la Iglesia Católica. Tú has leído, has visto, y vamos a hacer un programa donde vamos a hablar sobre lo de los peores papas que ha habido y qué es lo que han hecho. O sea, la Iglesia Católica tiene una historia oscura pero tremenda, y tú sabes que esto
no es de ahora. Francisco ha venido, bueno, Benedicto XVI ha venido un cacho para parar esto, lo de la iglesia, y que no estaban haciendo bien. Trató de reformar la iglesia, pero no lo dejaron, porque este papa no murió, renunció a su cargo, pero era por presión, porque hay fuerzas dentro de la iglesia católica las cuales son mucho más fuertes y mucho más conservadoras que las de los jóvenes, se podría decir, aunque no son tan jóvenes, pero de mente joven, o sea, que piensan en la renovación de la fe. Y entonces o sea, es mucha historia, mucha historia, porque ubicas que en todo lo que ha sido del Papa Francisco se ha dado revelaciones de tráfico, de, ya sabes, de niños y todo eso. Entonces, ahora, hoy por hoy, siguen en disputa eso. Ahora peor que nunca, porque como el Papa Francisco ha fallecido, necesitan otra cara en la iglesia. Y vamos a ver con ustedes también, y vamos a analizar eso, de cómo va a ser el nuevo Papa. Vamos a verlo así. Justo sí, eso habló el Papa, de que él fue el que habló sobre la corrupción dentro del Vaticano. Él habló sobre la corrupción dentro del Vaticano, y algo que él se escuchó muchos temas de lo que ha sido la violación a niños, violación a mujeres, y el Papa avergonzado dio un discurso sobre esto, y que dijo que se siente avergonzado de que sus ministros de la iglesia habían hecho estos temas, sí, pues, que ya los habían sacado. Y justo ahora tocando este tema, un papa un cardenal destituido reapareció, ya, y quiere entrar otra vez del papa. Ya, sí, lo escuché. Papa. Alguien que había sido destituido por Francisco. Sí. No se está viendo mucho este tema. Es que ahí te fijas de que hay cúpulas y hay poderes incluso dentro de la iglesia, que no todos son unidos, que todos tienen su diferente tipo de visión. Uno de los cardenales que estaban diciendo de que está como los preferidos, está queriendo hacer tal renovación de que quiere abolir quiere hacer entrar a las hermanas o a las monjas al clero, cosa que ahora no es así. 2, quiere reconocer la homosexualidad. Quiere reconocer en poder darles, por ejemplo, hacer que puedan casarse ellos. Los homosexuales pueden casarse vía religión. También quiere lo que es el sacar el celibato, de que los padres o los papas, los curas, todos ellos dejen de tener ese ser célibes, o sea, no tener pareja. Y es un cambio muy radical que uno de ellos está queriendo hacer. Entonces va a ser muy interesante eso. Pues, como te digo, yo no soy tan católico, pero sí me interesa mucho, porque ahora sí vamos a entrar a lo que son las profecías. Justo lo que estabas diciendo, hay otro papa que estaba en contra de lo que Francisco decía, sí, pues. Y es uno que está siendo igual nombrado en la iglesia como el favorito de algunos, y que estaba en contra de lo que Francisco estaba haciendo. Ya. Entonces igual está por verse si él también entra, porque al parecer igual tiene un buen... Es que por eso te he dicho, o sea, vamos a entrar a las profecías, porque ya vas a ver que los mismos papas, como te digo, hay los dos poderes ahorita, los buenos y los malos, vamos a decir, o los no tan malos y los malos, están luchando, porque estas profecías que vamos a decir no se cumplan. 2, para que la iglesia siga teniendo el poder, al menos espiritual, porque es lo que ellos hacen, tener el poder espiritual del mundo. Es una de las religiones más mercadeables y más que han pisado más fuertes en la tierra. Ya te hablo de los
las cruzadas que han hecho y deshecho todo, la era de la Inquisición. Después de eso ha sido lo que, como ellos han participado políticamente en lo que es geopolítica. Te hablo en lo que es la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, como tú decías con el Papa Juan Pablo I, con el Papa Pío VI, creo que y no solo eso, ¿sabes? También han participado en lo que es la música. Ya veo. ¿Sabes cómo? Es muy interesante, perdón que me desvíe un poquito del tema, pero eso es muy interesante porque tú te preguntarás cómo es que las personas tenían esa voz tan angelical de antes. Antes te comentaba, ¿no? Pero no te comenté muy bien. ¿Cómo es que las personas, qué pasaba? Y esto era dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba? Era de que si bien antes a la iglesia no se entraba no entraban mujeres, uno de los papas, no me acuerdo cuál, la verdad, pero uno de los papas hizo que destinó que las mujeres no puedan entrar, no pueden cantar en la iglesia ni fuera de la iglesia, en la basílica, estamos hablando de San Pedro, en donde justo uno de estos, este papa, agarra y dice: necesitamos voces. Y sus voces femeninas. Sí, necesitamos voces agudas, no femeninas. Necesitamos voces agudas. En donde agarran y contratan hombres, pero los hombres no tenían esa fuerza. Agarran y contratan niños. Entonces ellos ya sabían que los niños iban a crecer. Justo nosotros los hombres tenemos esa testosterona que hace que nos cambie la voz. Entonces, en la iglesia agarraban a los niños y para que la voz se les quede como niños, agarraban y les cortaban sus testículos. Les cortaban sus testículos. ¿Para qué? Para que mientras ellos se vayan desarrollando, la testosterona no afecte a sus cuerdas vocales. Entonces, de esta forma es donde ellos conseguían a los que se llaman los castrati, que son las voces angelicales. Ya. Esto se practicaba entre el siglo XVI y el siglo XVIII, tanto en familias como en la iglesia. Y la iglesia era quien les ponía a ellos un cargo. O sea, a ellos les ponía un cargo como: tú vas a ser conde, duque de tal lugar. Y ellos les decían a los castrati. ¿Ya? Y no solo eso, sino la iglesia, aparte de eso, prostituía a estos. ¿Ya? Prostituía a ellos. ¿Y qué pasó con esto? Es que las mujeres los veían como ángeles a estos hombres, a los castrati. ¿Por qué? Porque era más fácil no quedar embarazada, y aparte de eso era también... O sea, le cortaban los testículos, pero no le cortaban el órgano sexual, el aparato reproductor. No. Entonces les cortaban los testículos, ¿ya? Y claro, eso ocasionaba de que ellos no puedan tener hijos y se les quede esa voz angelical de niños, pero con una fuerza de adulto. Entonces de ahí nacen los castrati, como te dije, los que son castrados por la iglesia. Entonces muchas de estas personas agarraban y ellos mismos hacían, tanto con peluqueros, con carniceros, les hacían cortar a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar a la iglesia a cantar, porque la iglesia les pagaba. Claro, pues, o sea, pues como te digo, ahí ganaban la rechucha plata, pues, y te pagaban, no te daban pues billetes, te daban oro, viejo. Entonces, mucha razón, o sea, no veo nada de, ¿cómo te puedo decir? Nada de fantasioso en ese cuento, porque como tú dices, o sea, como te he dicho, la iglesia cristiana ha hecho y deshecho como ha querido, la iglesia católica, perdón, ha hecho y ha deshecho como ellos han querido. Y por eso, ahora vamos a entrar en lo que es la etapa de las profecías, ¿te parece? Ya. Vamos a empezar primero con lo que es el señor Bergoglio, el padre Bergoglio, o el Papa Francisco para muchos. El Papa Francisco, hijo de migrantes italianos, nació bajo el nombre de Jorge Mario Bergoglio en Argentina el 17 de diciembre de 1936. Se graduó como técnico químico y después, ¿cómo se llama? Esas profesiones. Se graduó como técnico químico y después eligió el sacerdocio, entrando en el seminario diocesano
diocesano de Villa Devoto en 1958. Ingresó en el noviciado de la Sociedad de Jesús, o sea, era jesuita. Continuó sus estudios en humanidades, graduándose con una licenciatura en filosofía del Colegio de San José de San Miguel. Ha impartido clases y literatura y psicología en Santa Fe y Buenos Aires, en Argentina. En 1969 fue ordenado como sacerdote e hizo una profesión final de los jesuitas en 1973. Más tarde, ese mismo año, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina y ocupado ese cargo durante 6 años. Después de eso, trabajó a nivel colegial como rector y sacerdote de la parroquia de San Miguel. También se desempeñó como director espiritual y confesor en Buenos Aires. En mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró titular obispo de Auca y auxiliar de Buenos Aires. Más tarde fue designado vicario episcopal de Barrio Flores y luego ocupó el cargo de vicario general de la arquidiócesis. En 1998 se convirtió en el arzobispo primado y ordinario para las fieles del rito oriental de Argentina, quienes no tenían rito propio. 3 años más tarde, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, asignándole el título de San Roberto Bellarmino. Fue elegido sumo pontífice, ya lo dijimos, el 13 de marzo. Oye, esos números. Tienen mucha simbología los números. El 13 de marzo del 2013. ¿Y por qué estamos revisando su biografía del señor Francisco, que ya no está con nosotros? Es porque hay mucho que desglosar en lo que son los temas de las profecías. ¿Alguna vez has escuchado las profecías que hay sobre el Papa Francisco, Chris? Está muriendo, no te mueras. Y ahora sí que... ¿Alguna vez has escuchado las profecías? ¿O alguna profecía que hayas escuchado? ¿El Papa Francisco? Del Papa Francisco, del último Papa, que tú quieras, pero que sea de los papas, ¿no? De lo que dijo Nostradamus, iba a aparecer el Papa negro. Ya. Bueno, mira, nos vamos a ir al siglo XII. Este es el más polémico, porque tiene una asertividad más que de Nostradamus, porque lo escribió no con tanto término ambiguo. ¿A qué me refiero? Nostradamus, en sus cuartetas, así se le llama, sus profecías, en su libro Le Prophéties, él nos hablaba nos hablaba ambiguamente, o sea, era muy difícil cacharlo con un personaje en específico. Claro que hay unas cuartetas que calzan tal y como son, o sea, no hay donde perderse, pero en algunas pues son muy ambiguas, no se saben de qué realmente se está hablando. Pero en esta de San Malaquías habla y dice lo siguiente. Dame un ratito, vamos a las anotaciones, te lo voy a leer tal cual está la profecía. Esta no es, esta es. Dice: la persecución final de la Iglesia romana. En la persecución final de la Iglesia romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Y cuando hayan terminado estas, la ciudad de las 7 colinas, o sea Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Y termina con una palabra, y es fin. ¿Qué te dice eso? Mira, hasta el día de hoy no sabemos qué va a pasar.
con esa Claro, profecía, sí, sí, ¿no sí, ve? cierto, totalmente cierto. ¿Por qué? Porque aún no se ha decidido papa. Ya. Papa. ¿Qué pasaría si realmente saldría este papa asiático? Ya. O si realmente... Yo creo que la gente se asustaría bastante si sale el papa Pero aquí no está Roberto, diciendo nada de Roberto esto, Sara, pues, creo, ¿no? Es que sí, pero es que no está diciendo nada sobre la piel oscura. Solamente te está dando un dato que es, tal vez sea romano, o sea, de Italia, o se llame Pedro. Y como tú sabes, el papa cuando asciende a ser, o el obispo o cardenal cuando asciende a ser papa, Se cambia, se el, cambia nombre. el nombre. ¿Y tú sabes por qué se cambian? Ya, a ver, dime. Justo uno de estos papas Sí. coordinaba con, digo, uno de estos papas, no me acuerdo cuál papa, mira, tengo sed de tantos papas que no me acuerdo sus nombres. Que pasa de que justo uno de estos papas tenía el mismo nombre de un asesino, si no me equivoco, Ah, neta. No Sí. mames, ya. donde la Iglesia Católica no lo aceptaba. Obvio. Entonces, de esta forma Mala es publicidad. que creo que después se llama, no me acuerdo muy bien. Ay, ya, aquí en la punta de la lengua está el nombre de este papa, Sácalo. de Bueno, su no lo saques. Ah, de su nombre papal ya. Pero la cuestión es que desde ahí es donde empiezan a cambiarse el nombre los papas. ya. Y es muy raro porque no sé si era Juan. Ah, sí, era Juan. Ya. Juan, no sé qué romano era, pero era Juan. Este papa se empieza a llamar Juan. Ya. Juan. Y entonces, Entonces era por publicidad, pues. claro, pues por eso te digo, Ya. o sea, ellos no querían que el mismo nombre de un asesino que era muy conocido en ese entonces tenga el mismo nombre de un papa. Entonces, de esa forma es que los papas empiezan a cambiarse el nombre Ya. a causa de esta situación que padece. Es de que empiezan con el nombre Juan. Ya. De ahí vienen Juan, y hasta Ya. el punto de que vengan Juan Pablo, eso, etc. Eso. Entonces, Pero por eso te digo, o sea, ahí nos están dando dos datos. Y como tú has complementado ahora, puede ser de que ese papa ya sea filipino, africano, y hay uno que se llama Petro y es romano. Y está, pero es Pedro, pues. claro, pero no es Pedro, Pero es, no, pero Peter. claro, pero si lo, o sea, si lo vas a la etimología del nombre o el origen del nombre es Pedro. Entonces, y ese compa es italiano, es de Roma. Entonces, imagínate que salga ese compa, o sea, que a ver que el día que sea el cónclave saquen todos, digan habemos papa, todo eso, y que salga y diga él va a ser el nuevo papa, el nuevo vicario de Cristo, el nuevo jefe de la iglesia. Y creo que es uno de los más radicales en lo que es conservadores. Que digan, este va a salir. Que sea Pedro, no me acuerdo cómo se llama. Peter. No, pero su apellido. No, su nombre es Peter. Pero que salga este. O sea, calzaría perfecto con lo que es la profecía de San Malaquías. Ahora, tú dices ya, pero es Pedro, ya. Ponte que salga el filipino o el asiático y diga, me voy a llamar Pedro. Y pum, o sea, tenemos que tomar esto con pinzas y ellos peor, porque están a un solo paso de que la iglesia desaparezca. Y no estoy siendo dramático ni exagerado, estamos en ese tiempo. Las mismas profecías apocalípticas, todos han dicho de que estamos en los tiempos últimos. No, claro, no mañana va a ser el fin del mundo, no mañana va a pasar todo. Faltan todavía las 7 trompetas. Pero hay señales, ubicas, ¿no ve? O sea, hay señales las cuales nos dicen de que tal vez estemos en los últimos tiempos. Pero tú, al ver eso, o sea, la gente, imagínate la conmoción de la gente que puede ser.
Y con lo que existen hoy en día las redes, con un solo virus que te causa Algo viral fiebre. nomás. Imagínate con esto más. Realmente se lo van a tomar en serio lo que es el fin del mundo. O sea, sí, pues. Por eso te digo, o sea, hay que tomar muchos pinces. Y eso yo creo que los en el conclave, los sacerdotes, los cardenales, están muy conscientes de eso. O sea, están revisando la profecía 1, 2, 3, 4 veces y todas las profecías que hay. Porque los videntes de ahora, los New Age videntes, no sé si la conoces, monividente, ¿no ve? Sí. Muchas veces has acertado con y esta vez del Papa ha acertado. Bueno, no muchas veces, pero sí he acertado de mí en mi horóscopo. A veces. Pero en esta del Papa, ella hace un tipo vista de qué es lo que va a pasar con el mundo, ¿no? Y ella dio, pucha, bien lanzada. Vamos a ver el video. De que ella da la fecha y se cumple. El 20 de abril. 21. El 20 de abril ha muerto. 20 de abril, no, 20 de abril. ¿Por Ha qué? muerto el Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto en la noche del 20 de abril? ¿Por qué ha muerto en la noche del 20 de abril? Porque el momento donde los padres salen y dicen que el Papa ha pasado a mejor vida, ya se ha hecho su protocolo viejo y no es de una media hora. Literalmente tienen que pasar como 5, 6, 7 horas para saber quiénes van a decir, a qué hora lo van a decir, cómo no van a estar vestidos, dónde lo van a decir, llamar medios. Todo eso es una operación de logística enorme y hay un tiempo. No lo haces en 2 horas eso. Entonces yo creo que en esa parte, sí, digamos, esta señora la ha chuntado de que el Papa iba a morir. No podemos afirmar eso porque, ¿cómo se llama? Ellos han anunciado, no en la mañana cuando ha muerto. Ellos han anunciado unas 2, 3 horas después. Claro, pero estamos hablando también de Italia, no está en Bolivia, viejo, está al otro lado del mundo. Entonces todo eso. Claro, pero ellos han anunciado de la hora de Italia. Porque ellos han dicho, esta mañana ha muerto 7:30. Entonces, por eso te digo, o sea, yo no digo que no es verdad. Puede ser que sí sea verdad, puede que no. Y ¿sabes por qué yo te digo eso? Bueno, yo tengo esa conclusión. Porque no sé si te acuerdas que han dicho que el Papa había dado su última misa el domingo. Sí. De Pascuas, ¿no ve? Sí. Y él estaba de rojo. No. Sí, estaba de rojo. Estaba de blanco. No, estaba de rojo. Estaba de blanco. Estaba de rojo. Estaba de blanco. Ya vamos a poner fotos. El Papa, vamos a contextualizar qué es Domingo de Pascuas. El día viernes. ¿Sabes por qué te digo que estaba de blanco? Porque ha habido videos, porque justo días antes el Papa había pedido y había dicho: mi última voluntad, no quiero que me vayan a botar a un hospital, quiero que me saquen a la plaza el domingo de Pascuas. O sea, ya sabía que iba a morir el 21 o el 20 de abril. Ya se suponía, porque ya mostraba signos de que ya no le conocía, ¿no ve? Mucha sí estaba mal. Por esa razón es que él pide que la misa o que lo lea sea un cardenal, no me acuerdo quién, obispo, no me acuerdo quién, pero lo lee otra persona, no lo lee él, pues porque él ya no puede hablar. Entonces esa mañana él sale a la plaza de San Pedro y sale en el papamóvil de blanco, por eso te digo, estaba de blanco. Ok, perdón si me equivoco. Como te decía, hay que contextualizar en qué momento y qué está haciendo. El domingo de Pascuas es 3 días después de la crucifixión de Jesús. ¿No se te hace raro de que cuando supuestamente en la historia nos dicen cuando ha resucitado Jesús, el Padre se vaya, el bueno Papa se vaya? Es como ponte, ubicas, ¿no? La cruz de Jesús.
Si tú lo inviertes, eso es demoníaco. Ubicas, ¿no? La cruz. La cruz al revés. Sí. Lo mismo pasa con el pentagrama, la estrella de 5 puntas. Que si tú lo pones parado, o sea, que esté como el hombre de Vitruvio, no ves su cabeza, sus manos y dos pies, Sí. lo das la vuelta y se vuelve como el dios Baphomet, el dios macho cabrío. Y que en este domingo de resurrección de Jesús supuestamente se vaya el Papa, es como invertir las cosas. Ubicas, ¿no? Cada donde estoy viendo. Sí. Mucha, puede ser que al viejo le hayan, Le hayan matado. lo hayan, no matado, no vamos a poner esa palabra, sino de que lo hayan sacrificado. Porque como te dije, o sea, hay full, y estaba leyendo eso, que hay full sociedades secretas metidas en el Vaticano. Sí. Has visto tú en las películas siempre nos dicen la verdad a medias, pero nos dicen tanto en Ángeles y Demonios, que habla sobre los Illuminati, como en el Código Da Vinci también, que habla sobre Infierno. varios, ¿no? Y hay Infierno. 3 pelis buenas, la verdad les recomiendo mucho que lo vean, pero siempre con una mente abierta. Es que puede ser que todas estas cosas, porque hay ciertos parámetros o hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. No es opcional, ubicas, ¿no ve? Es sí o sí se tiene que cumplir para que pasen a otras cosas. Entonces, si alguien está haciendo o estorbando en el medio, lo tienen que sacar. Pero el Papa Francisco pidió eso porque sus secretarios querían llevarlo a un hospital. Ya. Querían entubarlo. Claro, o sea, lo que tú dices de lo que le hayan sacado a la plaza de Roma, todo eso, o sea, yo te creo. O sea, No. Querían entubarlo. Lo querían seguir haciendo vivir a la fuerza. Claro. No, pero el Papa en su testamento mismo, aunque pueden escribirlo muchas personas, claro, testamentos sí, pero él con su misma boca también habló y dijo, hay entrevistas del Papa Francisco en donde él dice que cuando ya está muy mayor, cuando lo sacan justo de civil, no está de Papa, está de civil, él habla y dice que su última petición, aparte de salir a la plaza de San Pedro, es que quería morir en su casa. No sé, ahora tal vez también él se puede haya, ser, pues, se haya o sea, auto, por eso. haya O sea, auto. has visto, como te digo, has visto las películas del Dan Brown y las 3 películas de ¿no? de Tom Hanks. Entonces, no es nada loco pensar eso, porque estas personas, no muchas marca, estas personas aún siguen creyendo en estos ritos antiguos. Siguen creyendo en estos ritos antiguos, haciendo los mismos ritos antiguos, como las misas, todos esos son rituales que ellos saben cómo manejar las energías de la gente. Y una cosa que yo leí mucho era de que estos hombres sabían manejar lo que es cómo explotar la energía de la gente, porque tienen un libro de Sócrates. ¿Es de Sócrates? Sí, de Sócrates. Es la poética, el drama y todo eso. Tienen un libro donde este filósofo te muestra de cómo la risa, como tal, es como una energía limpia. Así como en Monster Inc. Ubicas, ¿no? Sí. Entonces, estos cuates sabían este tipo de información, por eso recolectaban pues todo tipo de tesoros, todo tipo de manuscritos, todos esos los recolectaban, las copias lo destruían y para ellos se quedaban una copia para poder seguir aprendiendo. No por nada cuando las primeras escuelas lo dieron estos güeyes, los curas. Siempre nos han hablado sobre la historia, todo eso, y los curas son bienes y los quienes dan clases son profesores. Los primeros profesores son los curas, porque ellos tenían más información que el resto. Entonces nada descabellado pensar eso, ¿no?
Entonces ahí va lo que es la ¿cómo se llama esto? La profecía de San Malaquías. Así, como te decía, es las profecías de San Malaquías. Y ahora vamos a ir a otra profecía que esta vez es del Señor Nostradamus. Te lo voy a leer y tú me vas a decir qué piensas, ¿ya? Dice textualmente: perdón. Por la muerte de un pontífice muy anciano, connota eso, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido ni de cerca ni de lejos. Se le prestará atención. Un joven de piel oscura, en lo que te dije, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. ¿Qué dices de esa profecía? ¿Estás hablando del Papa Negro? De Nostradamus y que está nombrando al Papa Negro. Me estás diciendo que el Papa va... Bueno, en pocas palabras lo que entiendo es que el Papa va con el rey. Como te digo, o sea, Nostradamus escribía así bien ambiguamente, entonces no sabía. Se tarda claro. En ver qué es lo que significa realmente. Están por revelar cosas. Porque me estás hablando de bolsa. O sea, para empezar dice de que está diciendo de que un papa de alta edad va a fallecer y el Papa Francisco muere a los 88 años. O sea, tan joven no era. Estaba ya, como se puede decir, en sus últimos, claro, sus 88 años es la promesa de vida, o la de vida de un ser humano es hasta los 70 y tantos, ya es 80 un poco. No, 88 años me sorprende porque mayormente saben morir a los 44. Ya, pero no era pues tampoco tan joven, o sea, muere, estaba en su esto. Después te dice de que va a haber un romano. Otra vez ahí vemos una igualdad de características entre Malaquías y Nostradamus. Se va a ver un romano. Eso hay que verlo. Porque, como te digo, no sé si va a ser por el nombre o va a ser por la nacionalidad, que ya hay un italiano, como te he dicho, ¿no? Y que algunos papas o cardenales quieren que este italiano entre porque es el más ¿cómo se puede? No es progresista, el más conservador, el más conservador de todos. Entonces es uno de los favoritos también para que entre. Y calzaría perfecto con la de Malaquías, pero dice de piel oscura en Nostradamus. Y hay 2 o 3 papas que son de piel oscura, bueno, cardenales que son de piel oscura. Estos, para que la gente diga van a ser los primeros papas de ascendencia africana o de tez oscura, no. El primer papa de tez oscura ya habido era un descendiente de africanos y está reconocido en la iglesia. Es el primer papa de la era moderna, el primer papa donde se le elegía, porque antes tú has debido leer y has debido ver que los papas antes no elegían, pagaban para entrar a ser papas, ¿no ve? Entonces este papa, creo que se llama Dionisio, algo así, pero había un papa, al menos se conocen de 3 papas afroamericanos o de raza morena. De estos 3 papas, uno ya está no canonizado, sino que está reconocido por la iglesia, que ha sido el primer papa de la era moderna, donde se hacía el cónclave, se hacía la votación para poder elegir. Y este papa ya se dio. Y Nostradamus habla sobre un papa de tez oscura, también raro, ¿no? Empieza la era moderna con un papa de tez oscura y va a terminar con un papa cediendo el poder a alguien, porque dice que está de color rojo, cediendo al poder a un papa que tal vez sea
Muchos dicen eso, incluso la Biblia, que es el anticristo. Entonces, nada raro. Estamos ahorita, pueden ser cualquiera de las opciones, como te he dicho. O sea, ahora, ¿por qué no el nombre de Pedro? ¿Por qué no podría ser? Yo digo que no va a ser un papa. Digamos, el filipino, yo creo que no va a elegir el término o el nombre de Pedro, porque el primer papa ha sido Pedro, el apóstol de Jesús, y nadie se pone ese nombre. Nadie se pone, porque es como rendirle honores al primer papa. Entonces, como nadie se pone, pues yo lo veo un cacho difícil eso. Yo creo que nadie se va a poner Pedro. O uno de dos. Imagínate que se pongan Pedro esta vez. Y ahorita me pongo a pensar, pucha lo que puede suceder, viejo. No sé, yo creo que el filipino puede ponerse tal vez Francisco II. El Francisco, el Papa Bergoglio, Francisco I. Y los que son seguidores del Papa Francisco, puede que sea Francisco II. Y ahora, ¿por qué he leído la biografía del señor Bergoglio? Era porque él era jesuita. Y a los jesuitas se les llama padres negros, porque son de la orden negra. ¿Por qué? Porque llevan su sotana negra, los jesuitas. Entonces este papa se le llamaba el Papa Negro porque estaba de esa orden, estaba dentro de esa orden. Entonces muchos decían que Francisco era el Papa Negro, pero aquí, como Nostradamus dice textualmente, va a ser de piel oscura, y es un poco hace variar, ¿no? Imagínate también por como te digo, que entre uno de los cardenales que son de piel oscura, lo que se avientan esos viejos, no sé. Mira, la Iglesia Católica no ha querido masificar esta paranoia de lo que es los diferentes tipos de profecías, pero para hacerlo más misterioso, viejo, en la iglesia, en el Vaticano, hay una iglesia donde hay varias fotos de todos los papas, así, desde el primero hasta el Francisco, así todo está lleno de esto. Y después del Francisco solo queda un retrato por llenar. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero está en el Vaticano, está al lado de de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Sí. Y ahí se le pone el Papa, su ¿cómo se llama esto? Su foto, y así. Pero lo más raro es que después de Francisco, del último papa que ahora lo estamos despidiendo, solo hay un retrato por llenar, y después de eso no hay nada más de retratos vacíos, ¿no ve? O sea, solo hay un retrato. Entonces concuerda con las profecías. No sé, tal vez pueden cambiar de lugar donde... Puede ser, ¿no? O sea, yo tampoco digo eso, pero es raro, o sea, es curioso. No quedará espacio para poner carteles, entonces... Es curioso. Amplificas, o sea, ¿no? Sí, pues eso tienes razón, pero al menos es curioso, o sea, la gente ve eso y dice... Claro. Nadie dice que no hay fuentes, la verdad. Así. Pero ahora también hay otra profecía, donde es una francesa, una señora francesa, no me acuerdo el nombre, cómo se llama. Voy a poner la foto aquí en el video, que ella nos habla sobre... Va a haber dos papas. Uno va a ser el papa falso, que dicen que va a ser el falso profeta, y otro que va a ser el papa verdadero, es el papa bueno. Y la iglesia se dividiría en dos. La iglesia católica tendríamos dos papas, uno el bueno y el otro malo, pero los dos dirían que son el bueno. Entonces se enfrascarían en una guerra para determinar quién de los dos va a ser el que va a dirigir la iglesia.
Entonces también entra el Papa Negro también ahí y juega un papel muy importante. El Papa de piel oscura. Y en la Biblia también nos habla sobre un reino que es muy fuerte y va a tener 2 cuernos grandes. Y ahí se refiere al Vaticano como la bestia y 2 cuernos, o sea, los papas. ¿Qué me dices sobre eso? Mira, es que no te puedo decir nada a mí, la verdad, porque como te dije, es 50% real, 50% Claro, o sea, no estamos dejando toda la suerte. Que lo que yo quisiera es que ya, o sea, y es el conclave, porque el conclave va a empezar de 5 lunes, seguro va a empezar. Sí, y como te he dicho, estábamos hablando, o sea, puede que incluso se tarde 3 años en encontrar un papa, y se ha dado eso, que ha tardado 3 años. Pero el último conclave que ha pasado, que es la del Francisco, ha sido de 12 a 15 días. Eso están calculando más o menos. Sí, para el 10 o para el 12 de abril ya tendría que estar. Mayo. Mayo. Tendría que estar ya. Ya tendría que estar avisando si va a ser humo blanco o va a ser humo negro. Entonces, la gente va a estar esperando. ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿crees que en esa etapa o supuestamente en ese tiempo se va a dar lo del papá? O sea, ¿van a encontrar? ¿O piensas que va a estar peleado? O sea, de estar peleado va a estar peleado, pero a tal punto de que retrase la fecha, ¿tú crees? Te voy a decir como un cardenal, yo no soy profeta. En serio, yo no soy profeta, no sé, la verdad, porque como te dije, mira, yo te puedo dar el punto de vista de que es de hay muchos que están siendo nombrados en la iglesia, y el que más a mí me está saliendo, porque incluso de los primeros papas africanos, me están diciendo diversos papas, varios que son de Congo, de Sudáfrica, de varios lugares. No tocan un nombre en específico. Ya. Ahora con los demás papas, como te dije, hay uno que tiene cara de caricatura. Es igual que esta cardenal, sí, perdón. Cardenal. Va a haber más de un papa. Cardenal. Es igual que se está tocando, que no me acuerdo cómo se llama. Y es este también, que es el filipino, que son los que más están nombrando, o son los que más aparecen. Los candidatos más fuertes, creo. Estos dos son los que más aparecen. Creo que el papa africano se llama Roberto Sara, creo, no estoy seguro. Sí, es Robert Sara, ¿no? Entonces, no me acuerdo si es Sara, pero sí es Robert. Sí. Entonces, como te dije, sí me apareció en algunos de otra información que él, pero también me aparece de otros lugares, como te dije, de Sudáfrica, creo que es del Congo, creo que es él. Sí, hay uno de Sudáfrica, hay otro que es de Lituania o algo así, pero son 3. Pero como te dije, son ellos, africanos. Los que más aparecen en investigaciones son el filipino, y ese es el que tiene cara de caricatura. Ya. Que son los que están más nombrados, porque el filipino sería el primer papa asiático. Sí. Entonces, no sé, yo pues te dije, o sea, su nombre está sonando mucho. ¿Por qué? Porque Bueno, si está sonando mucho es porque está pegando fuerte, y como es una elección, entonces hay que ver qué tan su ideología será. Seguidor de Francisco, por eso te dije. Pero no han dicho que no era progresista y que era un poco radical en aspecto de conservador. No, él es un papa, como te dije, seguidor de sus políticas de Francisco. Porque incluso hay fotos en donde él lo está abrazando a Francisco, se está rodeando con Francisco. Hay muchas fotos así. Él tiene esa alianza con Francisco, tenía esa alianza con Francisco. Entonces, por eso te dije, no hay duda en que tal vez uno de estos papas se llame Francisco II, si es seguidor de Francisco.
primero. ¿Te imaginas que sea el Peter y que sea Francisco? Puede que, como te dije, una especie de Del Roma viejo. Ay. como te dije, puede que también uno de los nombres, como lo une Juan Pablo, puede que también sea Pedro Francisco. Pedro Francisco. Entonces depende, ¿no? Y por eso te respondí como le respondió un papa, digo un cardenal. Yo no sé si realmente va a suceder o no. Podemos decir que sí, tal vez las profecías se pueden hacer. ¿Qué tal si mejor hablamos después de... Vamos a hablar sobre la sucesión del nuevo señor papa. Francisco. Ajá, de su nuevo sucesor. Entonces... está entre comillas. ¿Quién va a ser? Está muy fuerte y está muy peleado para mí. Yo creo que el papa que tenga que venir después de Francisco las va a tener duras. ¿Por qué? Porque uno, la gente está pidiendo renovación total de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica esté con los fieles, no encima de los fieles. Entonces es una labor muy titánica que Benedicto XVI quería hacerlo. Era un padre muy estudioso y muy preparado. Francisco hizo lo que pudo, pero no le alcanzó el tiempo. Yo creo que ha sido el peor enemigo de Francisco, de que no le alcanzó el tiempo para poder hacer una reforma total de la iglesia. Pero no fueron años en vano. Eso sí, yo creo que Francisco, desde que... Y están pidiendo gente joven. Sí, pues por eso, o sea, Francisco desde aunque dicen que muchos dicen, pero ¿por qué no pueden ser los papas jóvenes de 50, 40 no, años? yo creo que no, imposible. Pero no es imposible, la verdad. Pero como te digo, pues, o sea, sería demasiado. Estás hablando mucho sobre la Iglesia Católica, que aunque no quieras, aunque el Francisco sea un papa un cacho liberal, progresista y que le guste lo que es la renovación, no creo que llegue a tal renovación porque siguen teniendo esa mente antigua. Entonces sí tendrán renovación para mimetizarse con la sociedad, pero eso les sirve para poder sobrevivir como religión, porque como te he dicho, o sea, Francisco no ha podido hacer eso de la reforma que ellos querían. Francisco quería que las monjas se unan al clero, que hubiera eso, lo que tú dijiste, lo de los homosexuales, todo eso. Pero en ese tiempo que estuvo como 12 años, porque es 2013, sí, 12 años que ha estado Francisco, hizo sus labores. ¿De qué? Hizo labores, sí, son 12 años. Hizo labores de pasar la batuta a gente joven. Por ejemplo, el papá filipino sí entraba a ser el más joven, como tú dijiste, ¿no? Pero imagínate que entre uno de 80 años. Francisco ha durado hasta los 88 años. Me está diciendo que tal vez este padre no dure ni 5 años. Pero Juan Pablo I dura. No, pero a él está en dudoso todavía, pues. Pero así como pero Francisco. Ya muerto. Sí, pero como Francisco, digamos, o sea, Francisco quería que la iglesia evolucione junto con la gente y que sea ese. Pues te digo. Es que no soy simplemente del papá. Miren, como te dije, de las demás personas que están aliadas con el Vaticano. No se sabe por eso. Sí, en eso sí tienes razón. O sea, no es depende, es como un país. Y sabes no está el que gobierna no es simplemente el presidente. Claro. Las partes políticas. Y me hiciste acordarme de un dato. El Foro Mundial de Economía o el Foro Mundial Internacional. ¿Sabes qué? El presidente de esa gran establecimiento, de esa gran institución, ha renunciado. Y era, no sé si amigo, pero sí un buen aliado del Papa Francisco. Ha renunciado recientemente y nadie está hablando sobre eso. Se está dando una revolución en lo que son las nuevas
directrices mundiales, de que nadie está hablando de eso, de que gente vieja como el Papa Francisco quería gente joven, y no digo que sea bueno o malo, hay que verlo, pero se está cambiando el orden. Estamos haciendo una aceleración en esos cambios, y mucho tiene que ver la religión en eso. Ahora hay que ver qué es lo que nos va a tocar, no como fieles a nosotros, pero sí digamos como espectadores de qué es lo que ellos también manejan están dentro de las logias. Entonces no simplemente es decir de que nosotros no somos fieles y no nos importa quién va a entrar como papas. Por ejemplo, hay países como Corea del Norte que no les importa quién entre como papas porque no les afecta nada, y no les afectó nada en cómo era Francisco, pero ellos están dentro de las logias. O sea que sí tiene que importarte quién va a entrar, quién está de... No, o sea, yo te digo, como fieles, no nos importa, claro, pues, que no esté, pero sí, digamos, como tú dices, tienen gran poder y mueven tan cantidad de masas que quieras o no quieras, sí te afecta, ¿no? A eso te refieres. Por esa razón te dije, no sabemos, pues, dijimos, es una moneda echada al aire, no sabemos la verdad. De aquí supongo que a 20 días esperemos que sepamos el nombre del nuevo Papa. 20 a 30 días, no sabemos muy bien el nombre del Papa, si será humo blanco, será humo negro. Hay candidatos ya, estén atentos a las redes sociales. Estén atentos, familia. Bueno, ha sido un programa muy bonito. Muy interesante. Tus conclusiones, bueno, como te dije, y mi última palabra es no soy profeta. No sabemos quién va a entrar como papa. Hay muchos candidatos, espero que tomen una buena elección. La verdad, que sea una persona de la misma humildad que ha sido Francisco. La verdad, que su sucesor sea alguien que tenga esa misma voluntad que tuvo Francisco, que aunque al principio a mí no me llenaba de esas palabras, pero cuando lo terminé viendo en una caja y ver qué cosas ha hecho, de las cuales yo no estaba enterado, realmente me ha asombrado bastante qué tan hombre ha sido, qué tan buen papa ha sido con las personas, tanto como progresista. Ha dado oportunidad a muchas personas, ha sabido dar muy buenos consejos. Francisco, la verdad, Bergoglio, incluso tenía que ser latinoamericano, el primer papa latinoamericano, y varios lloran su partida. Mañana ya se nos va completamente, y esperemos que su sucesor sea alguien con ese mismo corazón que tuvo Francisco. Muy bien. Bueno, mis conclusiones más que todo es de información siempre, de que nos informemos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto no significa de que nosotros nos volvamos fieles a una religión dogmáticos. Esto quiere decir de que nosotros nos pongamos las pilas y veamos qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. ¿En qué nos va a afectar esto lo del Papa? Pues esperemos que el nuevo Papa, que tenga motivación y que tenga pues las ganas de rehacer o reinventar la iglesia cristiana, la iglesia católica más que todo, porque quieran o no quieran están manejando un cúmulo de gente que literalmente es muy devota a ellos, y que pues el nuevo papa venga con buenas ondas, que esté dispuesto a ayudar a las personas que más lo necesitan. Desde aquí nosotros vamos a estar aquí informándoles siempre sobre lo que es estos temas que son muy curiosos. Nada más que decirles, por favor, nos ayudarán mucho con un like, con compartir el video y con suscribirse al canal, porque este proyecto es nuestro bebé, así lo denominamos, nuestro bebé.
ya que estamos haciendo todo lo posible para traerles información que no le dan a ustedes en la televisión convencional, en la radio ni en otros tipos de lugares más que en este tipo de plataformas. No se olviden que estoy en todas las plataformas posibles, que es Spotify, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Hablemos ya de la página de Instagram. En TikTok y en Instagram estamos como El Marqués Oficial. Por favor, denme un follow, un like, que estoy haciendo contenido totalmente específico para esa plataforma. Estoy haciendo contenido de formato largo aquí en YouTube y en Facebook, y en Spotify lo propio. Por favor, demuestre cariño a las plataformas, que yo se los voy a agradecer mucho, que eso es demasiado para mí, que ustedes por favor compartan esta información. Sin más que decirles, por favor, estén sanitos, pórtense bien, coman bien y estén atentos a todo lo que se dé en el mundo. No se olviden que le ha hablado el Marqués, deseándole buenas noches. Adiós.